Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. A digerir la palabra eterna que nos vivifica. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra que usted recibe es vida y es poder? Cierre sus ojitos, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, porque sé que tú no nos has dejado y no nos has abandonado. Somos obra de tus manos. Y hoy tu palabra cumplirá el propósito por el cual ha salido de tu corazón para bendecirnos, para ser edificados y vivificados conforme al diseño tuyo. Tu palabra nos enseña que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, y que hoy tu palabra nos edifique. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a digerir espiritualmente la exhortación que viene por la palabra, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que viene, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, y que edifique nuestras vidas conforme a tu propósito. En el nombre bendito de Cristo lo pedimos y lo recibimos por fe. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Bueno, qué importante es creer que la palabra tiene poder de vida. La misma Biblia dice que todo se hizo por la palabra. Y usted tiene vida por la palabra. Hemos renacido de nuevo de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender y comprender, todo lo que hablé ahorita es palabra de Dios. Eso está, no le estoy citando los versos directamente en donde están escritos, pero es palabra lo que le hablé. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, entonces hoy quiero compartirle sobre la importancia de aprender a llegar al lugar santísimo. Estamos aquí, precisamente, estamos aprendiendo a poder experimentar que todo lo que se escribió antes en el Antiguo Testamento, y cuando fue el diseño del tabernáculo, hay una figura que representa a Cristo, o sea, es una sombra de Cristo el tabernáculo, y también no solamente es una sombra de Cristo, sino es una sombra para nosotros. Cuando estamos hablando sobre el altar de sacrificio, estamos hablando del lugar santo, el lugar santísimo. ¿Por qué enmarcamos tanto el lugar santísimo? Porque usted y yo tenemos el derecho, el privilegio de entrar confiadamente a su presencia, al trono de la gracia. Hay libertad por la sangre de Cristo entrar al lugar santísimo. Y la vida de nosotros va a tener un cambio totalmente si lo creemos. Yo sé que usted lo cree. Amén. Y ese no es un lugar físico. Recuerde que Jesús le dijo a la samaritana, cuando la samaritana le preguntó a Jesús en dónde se tenía que adorar, y ella dijo, nosotros decimos que en el monte, ustedes en el templo. Y Jesús le contesta, no es en el templo, no es en el monte, ha llegado la hora que los adoradores le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es una dimensión. El lugar santísimo es una dimensión en la cual tenemos derecho. Esta capacidad intelectual que usted tiene, esa capacidad de razonamiento, tiene que doblegarse para entender y comprender que tenemos oportunidad de llegar a esa dimensión, al lugar santísimo. Amén. Quiero yo compartirles una porción de la palabra en el contexto de que esto se le va a revelar en el lugar santísimo.
Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Si usted vio la prédica del martes en Mazatenango, se va a dar cuenta que tiene relación con esto. Dice, humillaos bajo la poderosa mano. Y enseñé que humillarse no se humilla uno en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Y esa es una parte importante en el lugar santísimo. Dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como decía hace un momentito en la enseñanza anterior, hablé sobre la oportunidad que tenemos de venir y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y hablaba que es en el lugar santísimo. Entonces, si usted se da cuenta, esta porción de la palabra está ahí mismo en el capítulo 5. Y ahora el Espíritu hablaba a mi corazón sobre que cuando nos humillamos bajo la poderosa mano, empezamos a crecer en sobriedad. Cuando dice la palabra sed sobrios y velad, es una dimensión espiritual para la vida de cada uno de nosotros. La sobriedad y la capacidad de velar la alcanzamos solamente en la intimidad con Dios. La sobriedad no la vamos a alcanzar solamente por oír el mensaje, sino que tomamos la palabra y creyendo que tenemos la oportunidad de intimar con Él en el lugar santísimo, vamos a aprender a ser sobrios y aprender a velar. Ahora, me voy a centrar directamente en este momento en la sobriedad, porque no podemos velar si no aprendemos a ser sobrios. Y no podemos ser sobrios si no aprendemos a humillarnos delante del Señor. Y no nos vamos a humillar delante del Señor si fuera del lugar santísimo. Es en el lugar santísimo. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, hermanos, la oportunidad de que usted y yo intimemos con el Señor, vamos a conocer todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso cuando usted le da libertad al Espíritu, se va a dar cuenta que la palabra nos enseña que las cosas que el Señor preparó para los que le amamos, lo que vemos, lo que oímos y lo que sube al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le amamos. ¿En dónde es? En el lugar santísimo. Jeremías 23 dice la palabra, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó? Entonces, para referirse al lugar santísimo es el secreto de Jehová. Y ahí es donde tenemos que ser preparados. No es solamente un derecho para los pastores, sino es un derecho para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Es un derecho que usted tiene. Entonces vamos a alcanzar a conocer qué es lo que tiene el Señor. La palabra profética nos recordaba que Él no es hombre para... Sí fue, ¿va? O lo soñé. Dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo va a tener usted la certeza de que eso se va a cumplir en su vida, sino llegando a conocerlo en la intimidad? Entonces, cuando vienen las tribulaciones, viene la prueba, la sobriedad no la vamos a alcanzar en el momento de la tribulación. Ya la alcanzamos previamente. ¿Sí? Ok. Ahora entonces yo quiero hablarle de la sobriedad espiritual. Diga usted conmigo, sobriedad espiritual. Porque el texto que leímos dice solamente sobriedad, pero es una sobriedad espiritual. Los que tuvimos la desgracia de beber, esa es desgracia. Sabíamos en lo natural no tener sobriedad. Y cuando no estábamos en sobriedad, éramos un desastre. Lo bueno que la mayoría de ustedes, solo aquí ya vemos 2 individuos. ¿Ah? Sí, 2 individuos que podemos dar testimonio. Horrible eso.
Sabemos ahora que es una sobriedad natural. Le voy a contar rápido una anécdota. Un día yo salí de Guatemala en estado etílico, y cuando llegué a mi casa no supe cómo llegué. Hasta después recordé, en el tiempo que habían volado un puente, entrábamos por un extravío en Guatalón, ahí me quedé atascado, ahí me recordé, haciendo recuento. Entonces cuando le digo al Señor, qué bueno fue el Señor, me guardó, porque me pude haber accidentado. No sé cómo llegué a Mazatenango. No estaba en sobriedad, pero ahora que estoy en sobriedad sé que lo que hago. Pero no le estoy hablando de la sobriedad natural, le voy a hablar de la sobriedad espiritual. Y tengo dos pequeños conceptos que le preparé para que usted pueda digerir lo que el Señor quiere. El primer concepto que le voy a hablar de sobriedad espiritual es la capacidad de discernir entre lo que es verdadera luz y lo que es luz falsa. Entonces, el privilegio que usted tiene cuando conoce al Señor, intima con el Señor, es que usted va a ser sobrio espiritualmente, porque va a tener una capacidad para poder discernir con claridad cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa. Porque las obras de las tinieblas ahora vienen disfrazadas como luz. Por eso hemos enseñado aquí en la iglesia que nuestra lucha es luz contra luz, porque es luz falsa. Y lo que Dios quiere es que usted tenga la verdadera luz. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es tener una mente clara y objetiva, espiritualmente hablando. Una mente clara y objetiva para discernir los peligros de las influencias. Entonces usted tiene una mente natural, yo tengo una mente natural, pero la Biblia dice que usted tiene, pero más fuerte, la mente de Cristo. O sea que yo no estoy hablando Biblia. Cuando hablo de mente clara, es la mente de Cristo. La mente natural puede ser influenciada, pero la mente renovada, conforme a la mente de Cristo, va a discernir los peligros de las influencias. Ahora, entonces el Señor hablaba a mi corazón: el que entra al lugar santísimo adquiere una sobriedad espiritual. Y va a aprender a velar, va a aprender a ser vigilante. Y entonces todos los días usted tiene una oportunidad de vivir en el mundo. Pero así como usted tiene una oportunidad de vivir en el mundo, el enemigo tiene una oportunidad para venir en contra suya. Pero no va a venir en una forma tan clara, sino va a venir con influencias, con persuasiones, con maquinaciones. Y eso es lo que el Señor nos advierte en esta hora. Ahora, si usted vuelve al texto, por favor pongamos el texto nuevamente. 1 Pedro 5:8. Porque dice que su adversario, mi adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Ahora, le explico esto porque es bien importante lo que doctrinalmente sabemos. El diablo no puede ser omnipresente. O sea, aquí objetivamente leemos que nuestro adversario es el diablo, pero él no puede estar con usted y conmigo. Pero sí tiene un gran imperio de potestades, tiene principados, tiene gobernadores, tiene huestes espirituales para atacar y obstruir la vida de nosotros. Ahora, la mente natural, ¿sabe usted que hay muchos cristianos que no creen en la influencia demoníaca? Que hay muchos cristianos que no creen que el enemigo está estorbando sus vidas. Y entonces el enemigo está trabajando activamente para que la vida suya tome malas decisiones. Muchas veces el ataque es que usted y yo podemos tomar malas decisiones. Podemos accionar equivocadamente por la influencia de demonios. Pero el que tiene la sobriedad espiritual tiene la mente clara, objetiva, para detectar
que aunque parezca bueno lo que pueda venir, usted dice no. Cuando hablamos de los negocios, cuando hablamos de muchas cosas, la decisión, hasta lo que usted pueda pensar que puede ser una mejoría en su nivel académico o en su nivel empresarial, en su nivel profesional, lo que usted crea. Muchas de las consecuencias que está pagando mucho cristiano es porque no tuvo una mente clara y objetiva, sobriamente, espiritualmente hablando. ¡Qué silencio! Amén, diga, desátese. Aleluya, amén. Porque fíjese, cuando usted entra a la intimidad, Dios le va a dar la directriz. Lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Entonces, la sobriedad espiritual nos permite entonces no ceder ante la influencia, ante las persuasiones, seducciones, maquinaciones engañosas del enemigo. Entonces, lo que usted quiere para alcanzar sobriedad, ahora paso a otro punto. El apóstol Pablo, si usted lee en todas las epístolas que escribió, inclusive el libro de los Hechos, cuando usted se sumerge en el Espíritu, el Señor le va a hablar de la manera especial que Él tiene para darnos cuenta que las experiencias que tuvo sus siervos, en este caso Pablo que le estoy hablando, le van a ayudar para entender qué es lo que pueda estar pasando en su propia vida. Entonces, de la sobriedad y la capacidad de velar, paso a otra dimensión que el Señor puso en mi corazón, que es la gracia. Voy a levantar su mano para que participe un poquito conmigo. La gracia es poder para los hijos de Dios. ¿Lo cree? La gracia es poder de Dios para los hijos de Dios. Y Pablo recibió esa instrucción para poder enfrentar ya en su vida todo el entorno espiritual que estaba viviendo, que le estaba aconteciendo. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12:9. Y dijo el Señor, ahora, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por favor, ¿me pueden poner el título de la prédica? ¿Y lo leen todos juntos? La gracia es poder. Amén. La gracia de Cristo es poder. Ahora, entonces dice la palabra de forma clara, y me ha dicho. Aunque Pedro fue el que habló sobre la sobriedad y velar, porque el diablo anda como león rugiente. Ahora, si usted ve el contexto de lo que dice el texto, ¿me está poniendo atención? ¿Cuál era el aguijón que tenía Pablo? No dice, ¿va? Pero dice que era un dardo. ¿Pero qué dice? ¿Un mensajero? Ay, hermano, por favor, yo los tengo a ustedes catalogados como conocedores de la Biblia. Un mensajero de Satanás. ¿Lo dice la palabra o no? El aguijón que venía a la vida de Pablo era un mensajero de Satanás. Y entonces el Señor le dice, y me ha dicho, ahora le pregunto, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿en dónde cree que le dijo? En el lugar santísimo. Porque Pablo entraba. Pues esto es bien importante, mis queridos hermanos. Yo me apasiono para
para compartirle, para que su fe no esté puesta en los hombres. Se recuerda que hemos enseñado que la vida de David es un paréntesis de gracia, ¿verdad? Entonces me alegra cuando alguien contesta, cuando están sintonizados, por eso no platiquen. La vida de David es un paréntesis de gracia. ¿Y qué sucedió cuando estaba el arca en la casa de David? Que en todo tiempo estaba David entrando en la carpa donde estaba el arca. Acuérdese que no era ni tabernáculo ni nada. Una sencilla tienda o carpa estaba el arca y la tenía en su jardín. Y David entraba en todo momento porque sabe usted que el arca era símbolo de la presencia del Señor. Y David diciendo, yo tengo aquí la presencia del Señor, ¿cómo voy a desaprovechar? Y entraba en cualquier momento. Por eso se le llama tiempo, paréntesis de gracia. Ahora usted tiene la oportunidad, usted no tiene un tabernáculo. Por eso religiosamente dice la gente a veces, es que yo voy a ir a la iglesia a ayunar. Está bien. Pero usted puede cerrar la puerta de su habitación y puede ayunar en su casa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la iglesia a veces ya no quiere ayunar. No tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo para orar. Entonces Pablo no tenía tabernáculo. Pablo, muchas de las verdades que recibió es que estaba en una cárcel, estaba recuperándose de las heridas de los latigazos que le habían dado, y ahí tenía intimidad con el Señor. En un momento difícil, Pablo le habla al Señor y me ha dicho, por favor, puede levantar su mano conmigo con fe. El Señor quiere en todo tiempo hablarme. Él nos quiere hablar en todo tiempo. Pero va a depender de usted, su fe. Porque usted no va a accionar con la fe de su prójimo. No va a accionar con la fe mía, ni yo con la suya. Es con su fe, utilizando su libre albedrío, que usted puede entrar a la presencia y el Señor le va a dar dirección. ¿Qué hacemos nosotros los pastores? Yo aquí he enseñado, el pastor no dirige vidas. El pastor puede aconsejar, pero el Espíritu que mora en usted lo va a guiar a toda verdad. Amén. Ahora, entonces le dijo, bástate mi gracia, porque ese mensajero de Satanás te va a atacar, pero no te va a hacer mayor daño, porque mi poder de la gracia se va a perfeccionar en tu debilidad. Y muchas de las experiencias que tengamos nosotros nos va a bastar su gracia para soportarlas. Y lo que usted pueda estar viviendo ahorita, por favor, entre a la presencia y el Señor le va a decir, bástate mi gracia. Y entonces usted va a tener sobriedad, va a velar. Y aunque no haya salido de la tormenta, aunque no haya salido del problema, aunque no haya salido de la circunstancia, el poder de Dios está reposando en sus debilidades, y el Dios maravilloso, el Dios de gloria, le dará la salida, le dará la victoria, le dará esperanza. Pero solo en la presencia. Usted puede orar por su prójimo y se puede desgaliar recetándole una dosis de la Biblia, pero si la persona que está recibiendo su oración no tiene fe, rebotó la palabra. Yo aquí levanto mi voz, pero sé que usted tiene fe para recibir la palabra. Amén. Entonces, la gracia. Y entonces verdaderamente tenemos que dejar que el Espíritu nos vivifique para llegar a la íntima comunión con el Señor, para que venga otra dimensión. Bueno, entonces estamos hablando de sobriedad. Estamos hablando de velar, porque tenemos un enemigo. Y estamos viendo la gracia. Pero sobriedad y gracia la obtenemos en la presencia.
Pero hay algo maravilloso que se da en el Espíritu, en el lugar santísimo. Que usted se sumerge en la plenitud de Él. Déjeme que le hable un poquito de locura. Es que cuando usted entra en el cobijo del Altísimo, usted absorbe la gracia y aumenta su gracia en su vida. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Mire, el Evangelio ahí está. Y la gente lo lee, y de nada le sirve. ¿Por qué? Porque no entran a la presencia. Juan 1:16 dice, porque su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Ahora, entonces, pongamos el ejemplo. Aquí Paulita está con su nena. La está cobijando. ¿Cómo se siente un pequeño cobijado por su madre o por su padre? ¿Cómo se siente? Seguro. Le pongo un ejemplo un poquito más ilustrativo. Cuando hay tempestad, hay quienes que tienen fobia por los rayos, ¿verdad? Entonces un pequeño que tenga y se cobija, se acurruca. Entonces el posible temor o miedo de la tempestad se disipa por la cobertura del padre o la madre que abraza al niño y lo envuelve. ¿Me estoy explicando? Cuando usted entra a la presencia del Señor y es envuelto, cobijado por la plenitud de Él, entonces viene gracia sobre gracia. Y entonces usted que está escuchando por el Espíritu, usted va a tener una experiencia diferente cuando tenga que aplicar en su vida el poder de la gracia, y va a ser sobrio cuando venga el mensajero de Satanás a querer hacer algo. Alguien dijo, y me lo dijo a mí directamente, pero pastor, ¿por qué hablan siempre de algo trágico, de algo difícil que va a suceder? Es que sí va a suceder. Lo único que no le puedo decir yo cuándo va a suceder. Ahora yo le pregunto, ¿han venido problemas que usted no hubiera querido que pasaran? Ahí se necesita la gracia. Se necesita ser sobrio. Y entonces, aunque la tormenta está muy recia, usted es sobrio. Dice, no, la gracia de mi Dios me va a sacar adelante. Amén. Sí me estoy dando a entender. Pero cuando estamos turbados y estamos confundidos, tomamos decisiones equivocadas. Pero el Señor quiere que usted venga a la presencia, venga al lugar santísimo, porque ahí lo va a preparar. Ahora, mire, ves, como la palabra tan linda. ¿Qué quiere el Señor? Yo podría tener más minutos para hablar, pero quiero ser conciso para que le quede en su corazón. Aprendamos de Jesús. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas 2:40. El que estaba siendo preparado para ser sobrios al final. ¿Sí me está oyendo? Diga amén. El que se estaba preparando para ser sobrios al final, Cristo. Usted no sabe lo que está por venir, pero va a estar sobrio si le cree al Señor. Entonces Lucas 2:40 dice la palabra, y el niño, hablando de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba
de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él como verdadero hombre creció. Usted como hombre tiene que crecer y fortalecerse y llenarse de sabiduría y que la gracia de Dios esté sobre usted. Gracia sobre gracia, creciendo para que cuando venga el día malo, usted se mantenga sobrio. Y la gracia de Él se va a perfeccionar en sus debilidades. Entonces usted no va a ser fuerte porque usted es fuerte, sino que la gracia le dará el poder y la fortaleza para salir adelante. ¿Amén? Ok. Ahora, vea, el apóstol Pablo lo experimentó. Yo se lo digo con millas de distancia, por supuesto, porque yo no he sufrido ni siquiera el 0.5% de lo que sufrió Pablo. Pero yo he pasado penalidades y he experimentado esta gracia. Y lo que Dios está preparando a sus hijos, lo está preparando a usted. Porque Dios lo ama. Dios quiere cobijarle y darle esa llenura. 2 Corintios 12:10. Ahora, por favor, ponga su corazón en esto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el vendaval que vino sobre la vida de Pablo, todo ese vendaval que vino, él lo soportó porque su gracia se perfeccionaba en sus debilidades. Y él, cuando dijo yo soy débil, entonces soy fuerte, porque no dependo de mí mismo, dependo de la gracia sustentadora de mi Cristo que me ama, y Él estará conmigo y no me dejará caer. Por eso le sirvió hasta el final Pablo, y por eso usted le servirá hasta el final, porque usted tiene el mismo derecho que la gracia vaya perfeccionándose en sus debilidades y que usted sea un hombre, una mujer sobria para la gloria del Cristo bendito que usted alaba y glorifica en esta hora. Amén. Ahora, quiero que se ponga de pie, por favor. ¿Sabe cuál es mi pasión? Pues yo no me cansaré, y si alguno siente la demanda, háblele al Señor. Yo todavía veo personas que nunca apuntan, que nunca traen su Biblia. Mis queridos hermanos, háganlo. No me vean a mí. Vean el privilegio que Dios los quiere preparar. 1 Corintios 15:34 dice, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que usted conozca al Señor, porque es voluntad del Padre. Dice la palabra en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Por eso yo como pastor predico para agradar a Dios, no para agradarle a usted. Suena un poquito duro, pero así lo dice la Biblia. Usted tiene que conocer a Dios para ser sobrio y que la gracia del Señor se perfeccione en sus debilidades, porque lo va a necesitar tarde o temprano. Y tenemos que creer, porque estamos creyendo en un Dios sobrenatural, y usted tiene el privilegio de conocerle. Y no le va a conocer solamente por oír el evangelio, le va a conocer porque va a entrar a la intimidad con Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos.
y dígale al Señor: Señor, por favor, aumenta mi fe. Yo quiero aprender a aprovechar el privilegio como hijo de entrar a tu presencia, porque ahí me vas a hablar y me vas a preparar para ser sobrio delante de lo que puede estar por venir. Tú me vas a capacitar y conoceré el gran privilegio de que tú me abrigues en tu plenitud y gracia sobre gracia. Señor, quiero aprender. Aquí levanto mi corazón delante de ti. Quiero creer. Quiero aprovechar cada momento de intimidad contigo. Señor, quiero aprender a comer tu palabra. Quiero aprender. Señor, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que tenga de estar hablando contigo, para que tu palabra se me revele. Porque tú me amas y tú me estás preparando para lo que está por venir. Ciertamente el enemigo querrá venir en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis hijos. Pero tu gracia se va a perfeccionar en mis debilidades. Señor, tú nos quieres preparar. Tú nos anhelas celosamente para que vengamos a tu presencia. Ahí en tu presencia miraré cómo tu gracia me va a sustentar en los tiempos de prueba. Ahí vas a enjugar mis lágrimas. Ahí voy a experimentar tu fortaleza y tu consuelo en el día de la prueba. Muchas serán las necesidades del justo y las aflicciones, pero de todas ellas me librarás. En medio del vituperio, en medio de las persecuciones, en medio de los problemas, miraré la gracia sustentadora en el día de la prueba. Conoceré y experimentaré el poder tuyo en mi vida. Señor, no dependeré de hombre alguno, no dependeré de lo que miro. Voy a depender de lo que no miro. Señor, ayúdame a que mi fe sea aumentada. Ayúdame a experimentar el deleite de estar en tu presencia. Señor, quiero reconocer que tú eres mi amparo, mi fortaleza, la luz de mi salvación. Quiero que tú dirijas mi vida. Quiero que tú seas mi consuelo en todo tiempo. Señor, que mi corazón no se vuelva árido por no entrar a tu presencia. Hace unos momentitos cantamos: dame de beber de tu manantial. Señor, no quiero cantarlo. Sé que en tu presencia tú me vas a dar de beber. Porque tú le dijiste a la samaritana: si supieras quién te pide agua para beber, porque me pedirías a mí del agua que yo puedo darte. ¿Cuánto tiempo tienes de no entrar? Pero hoy entrarás a la presencia, a deleitarte, a sentir la maravillosa oportunidad de levantarme y fortalecido soportar lo que estoy viviendo. Porque no lo voy a superar con mis fuerzas, sino tu gracia se va a perfeccionar en mis debilidades. Muchas gracias, oh Dios de los cielos. Gracias por todo. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas.
La Gran Comisión.